capítulo 2, versículo 1 en adelante, vamos a hablar de la iglesia de el mensaje a Efeso, ¿sí? Vamos a pedirle a Dios que nos dé la gracia de poder meter el mensaje en 45 minutos o 50 minutos. Y si Dios no me da la gracia a mí, que Dios le dé la paciencia a usted. No, porque hay mucha información cuando uno empieza a desmenuzar el contenido bíblico, ¿no? Yendo por esto. Por eso le digo que Dios me dé la gracia para poder rápido, y si no, que Dios le dé la paciencia a usted para escuchar la palabra de Dios en esta mañana. Amén. Mensaje a las 7 iglesias, el mensaje a Efeso. ¿Lo encontraron todos? Si no, está el Power. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo, paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti, y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, los cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Amén. Dijimos que es el mensaje que Jesucristo envía a la iglesia de Efesios, ¿sí? Como título del mensaje es la iglesia que abandona el primer amor. La iglesia que abandona el primer amor. Quizás en algunas cositas voy a ser reiterativo cuando hablamos de la iglesia de Laodicea, algunos principios, ¿no? Juan escribe la visión de lo que vio respecto a la condición del tiempo presente de las iglesias, ¿sí? Las iglesias que estaban ahí en Asia Menor. La realidad que vivía necesitaba una observación, y por último una exhortación de parte del Señor Jesucristo. La sabiduría de Dios es infinita, a tal punto que estos 2 capítulos que habla de la condición de las 7 iglesias tienen una aplicación múltiple para toda la iglesia. En el momento en que se recepcionaba una enseñanza o una exhortación de Dios para una iglesia, se realizaban copias y se distribuían a todas las iglesias. Por eso cada mensaje que se daba era para todas las iglesias. Y también los mensajes de esta carta, los mensajes de estos 2 capítulos, tienen una enseñanza, una aplicación, o puede ser que la iglesia esté viviendo alguna de estas condiciones. Amén. Primero, las 7 iglesias es una verdad histórica y geográfica, porque eran iglesias verdaderas que existieron en lo que es Turquía hoy, ¿sí? Existieron en la época de Juan estas 7 iglesias ubicadas en ciudades señaladas con las mismas características de estos capítulos. En segundo lugar, representan la realidad universal de la iglesia. En todo tiempo y lugar puede haber una iglesia con las condiciones de cualquiera de las 7 iglesias de Apocalipsis. También una misma iglesia puede pasar por varias circunstancias que están mencionadas, vuelvo a decir, en estos 2 capítulos. Amén. En tercer lugar, tenemos un cumplimiento cronológico. La iglesia universal en su historia está pasando por cada una de las 7 etapas o ha pasado, que llevan el nombre de una de las iglesias. A través del orden cronológico es el medio que el Señor Jesús utilizó para hacernos ver que las 7 iglesias pertenecen a las cosas que son. La iglesia de Efeso, que trataremos hoy, es la iglesia del periodo apostólico, ¿sí? El periodo apostólico comienza con Jesucristo, llama a los 12 apóstoles, muere, resucita, ¿no? Y llega hasta el año 64 después de Cristo. ¿Sí? La iglesia que se institucionaliza. Cuando la iglesia se institucionaliza hay un riesgo, que es de desplazar al Señor por un sistema
piadoso. Se hacen las cosas por piedad, pero recordemos que era la iglesia que había perdido el primer amor. Vamos a dar alguna información de la ciudad de Efesios. ¿Sí? Era una ciudad que era conocida como la puerta de la entrada a toda Asia. ¿Sí? Era una ciudad importante, una ciudad de vanguardia que fue una metrópolis. ¿Sí? Uno puede ver que la ciudad de Neuquén, en el momento en que se funda, paralelo, no sencillo, cuando se funda, en aquellos años había un pensamiento de que Neuquén tenía que ser la llave de acceso a la Patagonia y a la cordillera de los Andes. ¿Sí? Por eso es que hoy Neuquén, que es la ciudad más importante, es una metrópolis, ¿sí? Donde mucho o casi todo gira alrededor de lo que es Neuquén capital. Amén. Volviendo acá, estaba ubicada la ciudad de Efesios a 5 kilómetros. Algo importante que quería decir, ¿no? Era conocida como la puerta de la entrada a Asia. Y a veces como dice la Biblia, ¿no? Los hijos del mundo son más sagaces que los hijos de la luz. ¿Vieron cómo se llama el shopping que tenemos aquí en la ruta? El portal de la Patagonia. Ellos tenían más luz porque van a su historia fundacional, bajo los principios masónicos, etcétera, etcétera, la tienen más clara de lo que es la ciudad. Nosotros tenemos que tener claro que la ciudad de Neuquén es muy importante en la Patagonia, y que es muy importante para la ciudad, para toda la zona, todo lo que es el Alto Valle. ¿Sí? Volviendo a Efesios, está ubicada a 5 kilómetros del mar. Había un río ancho que se llama Caistro que desembocaba en el mar. Esto permitía acceso amplio y a causa de esto se constituyó en él el área portuaria más importante de Asia. Un río ancho, por ahí hay cosas que uno va pensando, ¿no? Me hace acordar al delta del Tigre, desemboca el Paraná, desemboca el río Uruguay. Y es tan ancho eso que, a tal punto que, para que ustedes, los que conocen Santa Fe tiene un puerto importante. No sé si en la zona de Zárate, un poquito más para allá, hay otro puerto importante también en la ciudad de Buenos Aires, que está en un río, porque están dadas las condiciones. Y a causa de esas condiciones, se construyó allí en Efesios el puerto más importante de aquel lugar. Era el puerto más importante en el tiempo del Imperio Romano. ¿Sí? Era importante comercialmente por eso. Además había 4 rutas comerciales que pasaban por Efeso. Se había construido ya en aquel tiempo un teatro para 24.000 personas. Nosotros jamás tuvimos algo así. Era una ciudad de vanguardia, de avanzada, era una gran metrópoli, ¿sí? Podemos redondear diciendo. Era el centro del culto a Artemisa, en el nombre griego, a Diana en el nombre romano, a Astarot en el nombre hebreo. El templo era una de las 7 maravillas del mundo. Pablo estableció la iglesia, ¿se acuerdan? Que Pablo estableció la iglesia allí en Hechos 19, 20, ¿sí? Ahí nos habla cuando Pablo llega, incursiona, tiene toda una situación. Demetrio el platero que hacía los templillos de Diana, que provocó un alboroto. Efesios fue sacudida por el poder de Jesucristo. El Evangelio tuvo una incursión fuerte. En 3 años se calcula que miles de personas se convirtieron al Señor. Era una ciudad en aquel tiempo estimada de 200.000 habitantes. ¿Sí? Sirvieron como sus ministros en esa iglesia Timoteo, Tíquico, Juan, en esa misma iglesia. Cuenta una tradición que en un momento Juan entra al templo, se seguía manifestando, al templo de Diana se seguía manifestando el poder de Dios, hace una oración en el lugar, quiebra el poder espiritual, el principado en la ciudad y dice la historia, que la imagen de Diana cae y se despedaza en el templo. Amén. O sea, era gente que conocía la manifestación del poder de Dios, gente que conoció la manifestación del poder de Dios. Después Juan fue arrestado, estando en Efeso, por Domiciano y exiliado a la isla de Pasmos, a 80 kilómetros al suroeste. Y se escribe al ángel, recordemos, ángel es mensajero, y el mensajero es el pastor de la iglesia. ¿Sí? Siempre el Señor trata con el pastor de la iglesia, no una palabra de dirección, nunca una palabra de dirección se da irresponsablemente en grupos privados. Sí, ¿qué quiero decir con esto? ¿Dios le puede mostrar algo a un hermano? Sí, Dios le puede mostrar algo al hermano,
Dios puede mostrar algo a un líder también, pero es una realidad de que hay un patrón escritural sobre las 7 iglesias. Y siempre que Dios va a traer una corrección o una palabra de dirección, va a hablar siempre a quién, al pastor de la congregación. Amén. ¿Por qué le digo esto? Nosotros no hemos tenido problemas, pero en otros lugares, me acuerdo años atrás, un pastor de la ciudad me invita a predicar a su congregación. Voy a predicar a la congregación, me dice: pastor, ¿puedes venir a predicar a la iglesia? Sí, voy a la iglesia. Es una iglesia importante de esta ciudad, voy a ese lugar. Estaba luchado, Dios me da una palabra, luchado, buscando, estaba cruzado de todos lados. Y Dios me lleva un mensaje que ya había predicado. No quería ir para ahí, pero uno es terco, ¿no? Y llega un momento que todos los caminos se le cierran. Llevo ese mensaje y me pongo a hablar. Me pongo en un momento a hablar a la gente que estaba en la intercesión. Empecé a hablar, me doy cuenta que me empecé, por algo debe ser. Dije así, ¿no? Estoy hablando en esta línea, me estoy yendo acá, y empecé a hablar. Hablaba de la oración, el mensaje de la intercesión. Le digo, a veces hay intercesores que no están sirviendo al Señor. ¿Por qué? Porque le entró un espíritu de rebelión y dicen esto y esto. Y resulta que había llegado una mujer nueva a esa congregación y se había infiltrado ahí en el grupo de intercesión. ¿Qué les decía? Ustedes son los espirituales, el pastor no es espiritual, el pastor esto, el pastor esto otro. Ustedes son los que tienen que provocar el mover de Dios, y estaba organizando una rebelión. El pastor habla conmigo, el jueves se entera de esa situación antes que viajar, para todo. El viernes tenía intercesión, los paró a todos. Voy a predicar el mensaje. El lunes o el martes, cuando llega el pastor, se fueron todos los intercesores que habían quedado stand-by, que habían quedado toda la confusión, fueron a pedirle perdón. ¿Por qué? Porque Dios nos habla, en primer lugar, o siempre nos va a hablar como patrón. La palabra profética más segura es el mensaje que se pregona sobre el púlpito. Amén. ¿Por qué le digo esto? Porque acá nos da el patrón. El patrón de que Dios, ¿a quién corrige? Al pastor. Y como lo hace en forma privada, y después comunica al pastor. Y al comunicarle la carta, después se distribuían las copias de la carta. Entonces, cuando la iglesia tiene orden, yo aprovecho y digo esto porque seguro que hay gente que está siendo instruida a través de la radio, ¿no? Con respecto a esto. Cuando la iglesia tiene un orden, cuando la iglesia tiene en claro las cosas, el enemigo no saca ventaja, la gente es formada en el conocimiento de la verdad y no genera problemas ni atienta, como hablábamos semana atrás, en romper el vínculo de la paz o generar algún tipo de división. Amén. Ni adelante, ¿no? A veces uno se enteró cosas, que fue un profeta y tiró una bomba al pastor adelante de toda la congregación. Capaz que era verdad la palabra profética, pero por no entender la escritura, no tener formación escritural, ese profeta fue, en vez de ser de bendición, terminó haciendo un desastre en una congregación. Amén. No, alguien puede decir, pero sí, el profeta puede decir, pero Dios me habló. Y nosotros tenemos la certeza que Dios le habló a Juan, y que Juan, como apóstol, y en ese caso cumpliendo una función de profeta de Dios, porque recibe un mensaje profético de la condición de las iglesias de Asia, y se encarga de qué, por orden directa del Señor, de, en primer lugar, hablar al pastor para que el pastor, en consecuencia, hable de la condición en que estaba toda la iglesia. Amén. Amén, hermano. O si no, me van a hacer desastre algún día. Amén. Dijimos que fue en forma personal, que recibe la carta del pastor de la iglesia, del apóstol Juan, por orden del Señor. El que tiene las 7 estrellas en su diestra son los 7 pastores que están bajo la autoridad de Dios. Esto nos habla de que nosotros tenemos los pastores que están bajo la autoridad de Dios. ¿Cómo estamos bajo la autoridad de Dios? A través de la palabra, guardando la sana doctrina, enseñando fielmente la verdad, no enseñando nuestras ideas, ni las filosofías, ni las corrientes que están dando vueltas por diferentes lugares. Amén.
porque en definitiva somos mensajeros del Señor y enviados a servir, enviados a pregonar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Todo pastor debe estar bajo la autoridad de Dios y en un cuerpo no estar aislado, ¿sí? Porque uno está bajo una organización, un grupo de pastores, no es un llanero solitario ni un superhéroe que anda solo por el mundo. Amén. Cualquier semejanza con la realidad puede ser una coincidencia nefasta. Tercero, anda en medio de los 7 candeleros de oro, en medio de las 7 iglesias mirando. Amén. Los candeleros eran cada una de las iglesias y andaban en medio. Que hacía Jesús mirando, observando. Habíamos usado un término auditando las iglesias, ¿sí? Porque es lo que hizo el Señor. Así se describe el Señor, el que tiene los 7 pastores bajo su autoridad, el que camina en medio de las iglesias para auditarlas. Ahora, en cuarto lugar, en esa auditoría el Señor hace 5 diagnósticos. Ustedes los tienen ahí. En primer lugar, reconoce el trabajo, su esfuerzo. En segundo lugar, describe un problema. En tercer lugar, da una solución y consejo. En cuarto lugar, una advertencia, un ultimátum. Y al final, en quinto lugar, en esa auditoría le da una promesa. Vieron que vamos rápido, ¿no? Si les digo la hojita que tengo, se me van a asustar. Porque al ser PowerPoint es grande, entonces parece que son muchas hojas, ¿sí? Les recuerdo, en esa auditoría que le hace Efesios, reconoce su esfuerzo y trabajo, describe un grave problema, da una solución y consejo, una advertencia o ultimátum, y quinto, una promesa. Reconocimiento por 4 actitudes positivas y valoradas por el Señor. Esta iglesia tenía el Señor tenía conocimiento minucioso de las obras de estas iglesias. Obras que demandan duro trabajo, tenían paciencia resistente, ¿no? Porque a través de los años tuvieron que soportar la influencia de falsos maestros, falsos apóstoles. Reconocimiento de que no podían soportar a los malvados. A veces la iglesia quiere soportar y tolerar a la gente mala. No podían convivir con personas malvadas de la congregación, ¿no? Las personas cuyo corazón está entregado al servicio a Dios no tiene cabida para... En primer lugar, cuando una iglesia está entregada de verdad, 100% al servicio a Dios, no tiene en su corazón cabida para la maldad. ¿Entienden? Y a veces pasa, ¿no? Uno ve cosas, pasan situaciones en todos lugares, gente que tiene maldad y hace cosas con maldad, y hablamos de gente, de pastores, de líderes, de todo el mundo, ¿sí? Y de aquellas personas que en forma voluntaria hacen mal, hacen daño. ¿Vieron cuando no le pasó alguna vez, y algunas veces dentro de la iglesia, no, yo se le hice a propósito? Porque si a mí me gusta, entonces hacen las cosas con maldad a propósito. Hacen las cosas porque les pareció y actúan con maldad. ¿Quiénes son los malvados? Aquellos que se les marca, están las cosas mal y siguen haciendo las cosas mal, no se arrepienten nunca, ¿no? Y siguen haciendo esa maldad. También estas personas, estos malvados son los falsos apóstoles. Amén. Y nosotros más en esta era donde vivimos, hoy vemos que vivimos en la era de las piedras, porque cuando la iglesia no quiere hablar, dice que las piedras hablarán. Levantamos una piedra a ser un apóstol hoy. Vivimos así. Ahora, qué sé yo, sí, el apóstol fulano de tal. A mí me llegan páginas de chepibias de esos apóstoles para que le pongan un me gusta. ¿Y usted le puso me gusta? No, pastor, no le puse me gusta a nadie. Porque, bien o mal, a través de los años uno tiene una reputación, y no es mala la reputación que tenemos. Y esta gente busca que un pastor con reputación en una ciudad le ponga me gusta.
para decir, mirá, el pastor fulano de tal, y un me gusta es ponerle que la reputación de esa persona es buena, con algo que voy a decir después, ¿no? Cuando yo no sé qué hace ni deja de hacer. Y del día a la mañana emergió, de la noche a la mañana emergió en un apostolado que no tiene sustento escritural. Amén. Cuarto, rechazaba a la iglesia a los falsos apóstoles y a los nicolaitas. Aquí Juan nos transmite la idea de dos clases diferentes de malvados. No transmite, perdón, de dos clases diferentes de malvados, sino una. Los mentirosos son malvados, sean apóstoles, sean los nicolaitas, los que siguen la herejía de los nicolaitas, o sean los hermanos que son malos, ¿sí? ¿Qué hacía la iglesia de Efesios? Ponía a prueba a todos aquellos que se presentaban como apóstoles. Y por eso esta carta es importante para el tiempo en que hoy nos toca vivir. Amén. Ponían a prueba a todos aquellos que se presentaban como apóstoles. Los cristianos de Efeso se encontraban constantemente con ministros itinerantes que viajaban y con descaro se presentaban: soy el apóstol, vamos a un nombre que no exista ninguno acá, Ruperto, ahí está, no hay ninguno por la duda, y si no, no se va a querer hacer cargo nada de dentro. Soy el apóstol Ruperto Figueroa, qué sé yo. Y hoy se presentan así. Entonces hay un paralelismo en esto, ¿no? Ahora, ¿cómo los probaba la iglesia de Efesios? Vamos a escucharlo predicar. Los escuchaban. No dice si los invitaban. No, clara, evidentemente sí en alguna oportunidad han invitado a esos apóstoles por la expresión bíblica. Estos falsos apóstoles predicaban un evangelio que no era el evangelio de Cristo. No nombraban a Jesús, no nombraban a Jesucristo, no nombraban a Cristo. Pero hay un punto de inflexión en cierta corriente que hay aquí. Yo no descarto que hay apóstoles, que hay profetas en el día de hoy, porque hay. Pero a veces esta corriente nueva que está instalada, y yo no le voy a decir que o toman un eslogan equivocado, o expresiones o modismos equivocados, porque a veces usan expresiones diciendo lo apostólico, lo profético a vos te va a bendecir, te va a potenciar, y se pasan hablando más de esto que de Jesucristo, la obra en la cruz del Calvario. Y los que menos hablan, o quizás lo usan de vez en cuando, pero en definitiva, uno puede ver en páginas de Facebook promocionando actividades. Hoy va a haber una impartición apostólica y profética. Y lo que se nos imparte es el Espíritu Santo. ¿Me entienden, no? Entonces, ¿qué hacía? La iglesia de Efesios dice: bueno, vengan, prediquen. Lo escuchaban hablar, iban hilando. Tenían el oído afinado. ¿Por qué tenían el oído afinado esta iglesia? Pablo en Efesios quizás fue el lugar que más tiempo estuvo, al menos en el registro bíblico. 3 años estuvo predicándole, enseñándole todo el consejo de Dios con lágrimas en los ojos. Dice Hechos de los Apóstoles. Entonces esta gente estaba enseñada, instruida, tenía el oído afinado, escuchaba algo y automáticamente decía: esto no es el mensaje del Evangelio. Esto no es el mensaje de nuestro Señor Jesús. Amén. Carecían de autoridad espiritual para servir en la iglesia. Hablaban cosas infladas, sin manifestación de nada. Llegaban con falsas recomendaciones. ¿Vieron que le decían? Hoy quizás no se usa la carta de recomendación, pero cuando nosotros, pastores que tienen una cierta reputación en un lugar, le ponemos me gusta,
Estás diciendo, yo lo recomiendo. ¿Entiendes? Entonces tenemos que ser sabios. Yo esto lo hablé con pastores amigos de la ciudad. ¿Puede creer que fulano de tal me manda esto para que yo le ponga un me gusta? Tenemos que estar atentos, con los sentidos espirituales despiertos. ¿Por qué le digo? Porque a ustedes les va a llegar también. Si a mí como pastor me llega, esta gente busca tener muchos admiradores también. ¿Sí? Entonces tenemos que tener cuidado. Mirá cuánta gente lo sigue, mirá cuántos pastores le ponen un me gusta. Son personajes, figuras públicas, llegan a ser hasta figuras públicas. Y después la iglesia engañada dice, no, pero lo dijo fulano de tal. Amén. Llegan con falsas recomendaciones, cartas falsas de otros líderes o apóstoles de la iglesia. No, a mí me recomienda fulano y era una carta mentirosa porque ese líder, ese pastor o ese apóstol nunca lo había recomendado. ¿Qué hace Pablo? Los expuso haciendo distintivo de los apóstoles, predicar el verdadero evangelio. Caso contrario, es anatema, es maldito por Dios. Si aún un ángel del cielo viene y predica otro evangelio que no es el que hemos enseñado, sea anatema, dijo Pablo en la carta a la iglesia de Gálatas. Había una instrucción en las iglesias que Pablo había establecido, ¿sí? En la carta a los Corintios habla de hacer señales, maravillas y milagros, ¿sí? A la carta de los Corintios, y a veces esta gente que se presentan como apóstoles, no hay una señal, no hay una sanidad, no hay un milagro, no hay absolutamente nada. No hay una manifestación del poder de Dios en absoluto. Amén. Otra cosa más que le quiero decir con respecto a esto, los padres de la iglesia eran discípulos de los discípulos del Señor Jesucristo, ¿sí? Ellos tenían una regla de medición, que seguramente la aprendieron de la experiencia de sus líderes. Ellos decían, si un apóstol pide dinero para él, es un falso vocero de Dios. Pero si pide para otro siervo, para ayudar a otro, es un verdadero vocero de Dios. Amén. Y hoy hay muchas cosas sueltas en la iglesia. ¿Usted quiere ser bendecido? Hónreme a mí. Soy su pastor. Si yo le digo así, ¿para quién estoy pidiendo? ¿Sería un verdadero vocero de Dios? Un falso vocero de Dios. Estas cosas se escuchan en los púlpitos, ¿no? Ustedes me tienen que regalar un traje Armani, etiqueta negra, tienen que honrarme. Eso es ser un falso vocero de Dios. Yo se lo digo, se lo grafico, para que quede claro. Y estas cosas suelen suceder hoy. Entonces, el principio de los apóstoles, el principio de los padres de la iglesia era esto. La Biblia habla que hay que honrar, la Biblia habla que el obrero de Dios, todo lo que hemos enseñado en otras cosas. Pero en el momento en que uno se pone en esa posición, está operando, actuando como un falso vocero de Dios. Entonces, por eso es que a veces sucede de que la gente a las iglesias son abusadas en todo tipo, en todo sentido, y a veces tristemente no quieren ir a ningún lugar porque cayeron con obreros fraudulentos, obreros del fraude. ¿Me entienden? Del fraude en nombre de Dios. Que no se me enoje nadie. Y si se me enoja, gloria a Dios, porque me van a matar y me van a vituperar por causa de Cristo. Digo por el sentido de que nos están escuchando seguramente alguien por la radio. Y como tenemos la autoridad de parte de Dios para hablar, hablamos con toda la libertad, porque la idea es que el pueblo de Dios sea bien instruido, no sea abusado y que al final nadie se pierda. Amén. Les dejé el PowerPoint. Hablando de los Nicolaitas, obra de los Nicolaitas, era una herejía similar a la enseñanza de Balaam, sí, que era un profeta, un falso profeta del Antiguo Testamento. Balaam, Nicolás significa el que conquista al pueblo. Evidentemente era un hombre carismático, amén,
Y a veces la gente se confunde, no, loco, la verdad este hombre tiene una gracia especial, que y los cristianos, sí, el varón de Dios, el siervo de Dios. Y son llevados así. Y este tipo tenía una gracia especial. Era un tipo carismático, los envolvía, en palabras, en acciones, los llevaba. Se cree que el fundador de esta herejía fue el diácono Nicolás, elegido en Hechos de los Apóstoles 6, quien fue un falso creyente, que después se volvió un apóstata. Gracias a su posición de diácono entraba y engañaba a las iglesias, se presentaba porque todos sabían que era Nicolás. ¿Sí? Engañaba a las iglesias desviándolas y conduciéndolas a las conductas inmorales y perversas, inculcándoles las prácticas sexuales. Y con esto también hay tela para cortar. Hoy hay lugares donde le dicen, se van a casar los jovencitos, conózcanse sexualmente antes de casar, está todo bien, y después se van a casar. No. La Biblia llama a la relación sexual antes del matrimonio, ¿cómo lo llama? Fornicación. La Biblia dice que los fornicarios no entrarán al reino de Dios. Toda práctica sexual fuera del matrimonio legalizado y ante Dios es fornicación. ¿Sí? Y hoy, para que la gente se sienta bien, le dicen a los jovencitos, le enseñan estas cosas. Está todo bien, tienen para adelante. Dios los ama, sí, Dios los ama, pero Dios aborrece el pecado. Amén. Sus enseñanzas pervertían la gracia, pregonaban la libertad cristiana, la reemplazaban a la libertad cristiana, decían somos libres, entonces podemos vivir en un libertinaje, está todo bien, somos salvos, siempre salvos, para redondearlo. Amén. Amemos al mundo, tengamos amistad con el mundo, traigamos las prácticas mundanas a la iglesia, etcétera, etcétera, etcétera. Cuarto, reconoce un grave problema. ¿Sí? Versículo 3. En primer lugar, en el 3 Dios reconoce el sufrimiento, todas las vivencias, el cuidado de la iglesia, sufridos, pacientes, trabajo arduo por amor a Jesucristo y su nombre, pero tenía un gran problema. ¿Y cuál era el gran problema de la iglesia de Efesios? El título del mensaje: ha dejado el primer amor. Tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Aquí, en vez de seguir el Señor alabando a los cristianos de Efeso, el Señor les dice que tiene algo contra ellos. Ya no tenían el amor cristiano de los primeros años, el amor protos. Protos en el griego significa, que viene la palabra primer amor, aunque viene primero, el Señor es primero en todo. Y acá donde a veces la iglesia cae en un punto equivocado, más en estos tiempos modernos, hay gente que no se congrega, Dios sabe que yo lo amo. La verdad que en la práctica cristiana la Biblia nos habla del deber de congregarnos, el deber de testificar, el deber de ser luz en medio de una ciudad. Hablamos unos mensajes atrás sobre el templo de la iglesia, sobre el templo de Diana, cuando el Señor habla a Timoteo, creo, en Tesalonicenses, que le dice que la iglesia es columna y baluarte de la verdad, y la iglesia el templo de Diana estaba sobre una colina, tenía 127 columnas de mármol bañadas en oro, y eso resplandecía en el día y en la noche, cuando la gente miraba hacia arriba. Entonces la iglesia tiene la obligación de ser luz, ser testigo de nuestro Señor Jesucristo. Había perdido el poder de testificar, el compromiso, el amor pasional hacia Dios. Y siempre la Biblia nos habla de un amor primero a poner a Dios por sobre todas las cosas. Por sobre todas las cosas.
En una oportunidad el Señor Jesucristo le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y toda tu mente. Este es el primer y más importante mandamiento en Mateo 22, 37 al 38. Por priorizar a Dios primero. Dios primero. Cuando Dios primero, y la gente, ¿por qué fue instruida? Y quizás la iglesia va a ser instruida porque va a pasar quizás en algún momento por diversas situaciones. La gente fue perseguida, perdieron cosas, les pasó de todo. Perdían familiares y seguían amando a Dios. Porque mataban a sus familiares por causa de Cristo. Entonces, ni la vida ni la muerte, nada, los separaba, como escribe Pablo a Romanos, del amor de Dios en Cristo Jesús. Amén. Entonces, ellos habían perdido este amor. Tenían buenas obras sin amor. Esto es lo que les pasa mucho hoy. Habían abandonado completamente. No, yo no voy a la iglesia, pero ¿saben qué? Yo voy a un necesitado, lo ayudo. Soy un buen tipo. ¿Escucharon esto alguna vez? Obras sin amor, porque perdieron el amor por Cristo. No habían abandonado completamente a Cristo, pero su amor se había enfriado. El Señor no era primero en todo. Muchos de estos no estuvieron cuando el Señor le habla a la iglesia a través de Juan, le escribe al pastor. Muchos de los miembros de esta iglesia no estuvieron en el avivamiento de los días del apóstol Pablo. Sucede que la segunda y la tercera generación de creyentes no tiene o no tenía el amor ardiente por Cristo que tienen los padres. Y esto pasa hoy. Se cree que habíamos compartido una clase que habían dado una información de que la tercera generación tiene que ser evangelizada, porque ya no tiene la pasión por Dios. Es creyentes. Miremos nosotros mismos. Aquí. Una segunda generación no tiene muchas veces la misma pasión que tuvieron los padres. Fíjese papá, fíjese mamá, y usted se va a dar cuenta. A veces te dice: no, pero yo soy la cuarta generación de creyentes, sí. Papá tu abuelo era un hombre de Dios, servía, etc. ¿Entendés? Tu mamá ya no sirvieron al Señor. Vos sos la tercera generación, no corta, y vas cuando te queda cómodo. Te congregás, servís, te comprometes con Dios, hasta por ahí nomás. Es una realidad que vivió la iglesia de Efesios y es la realidad que vive la iglesia de Dios. Por eso, cada una de las enseñanzas es para que prestemos atención y despertemos a la realidad de buscar, de orar. Hay una generación, esa primera generación que piensa, ¿no? Yo quiero agradar a Dios, yo no me quiero equivocar en nada. Yo voy a hacer la voluntad de Dios, me voy a casar con la mujer que Dios me ponga, no con la que a mí se me ocurre. Pero uno ve que van pasando las generaciones, se les habla, entra por acá, les sale por acá, deciden como quieren, y muchas veces vemos que a los años terminan divorciados. Entonces, esta iglesia, si bien no nos habla de estos pormenores, era una iglesia que Dios no era primero en sus decisiones. Dios primero en mi tiempo, Dios es primero en esto, Dios es primero en esto otro, en mi economía, en mi tiempo. Me tengo que congregar y no dejarme de congregar. ¿A qué iglesia pertenezco yo? ¿O qué congregación? En el caso de usted, a la iglesia de vida abundante. Entonces, cuando uno está en el primer amor, recordemos lo que estuvimos, cuando estuvimos encendidos. Juntos miércoles, domingo, antes de y venía. Reunión de mujeres y iban. Hoy quieren plata. Vivir bien, cambiar el auto si fue todos los años. Y priorizan otras cosas. Y desplazan a Jesucristo del primer lugar. Que después, en definitiva, compran el mensaje de la prosperidad. Si tengo plata, tengo el celo, tengo esto, tengo la aprobación de Dios. Pero cuando me da bronca cuando lo escuchan, pero tienen en cierto aspecto, ciertos principios que enseñan a estas personas. ¿Entienden?
tercera, la cuarta generación, no tienen el amor ardiente por Cristo que tienen los padres. Los creyentes hacían buenas obras, pero ya no tenían el primer amor de la pasión por Cristo y la compasión por las almas. Tenían la dogma, tenían la doctrina, pero no tenían la pasión por las almas. Quinto, solución y consejos. El Señor le hace 3 pasos de ajuste. Está haciendo la auditoría. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, arrepiéntete y haz las primeras obras. 3 pasos de ajuste. ¿Para qué? Para una relación correcta. Recuerda de dónde caíste. ¿Qué te hizo perder el primer amor? Nos olvidamos de hacer lo que sabíamos hacer. Nuestro servicio, de nuestra devoción, de priorizar a Dios. Segundo, arrepiéntete. Ustedes lo tienen como ve ahí. Arrepentir es confesar el pecado, pedir perdón, cambiar la manera de pensar como cristianos, de una manera equivocada, enamorarnos de Jesucristo, que Él sea el primero en el orden de nuestra vida. Creo que a veces decimos, no, para mí lo más importante, no. Y lo más importante en los cristianos de ese primer siglo, esa primera generación era Jesucristo. Por eso, cuando hubo persecución, lo echaban a los leones en el circo romano, morían los hijos y los creyentes seguían amando a Dios y seguían dispuestos a dar la vida y morir por causa de Jesucristo. Amén. Pensar como Dios piensa. ¿Sí? Arrepentimiento es cambiar la manera de pensar, más allá de la meta, más allá de la línea de mi pensamiento como hombre natural, para tener el pensamiento de un hijo de Dios, para tener la mente de Cristo. Sé hacer las primeras obras, estar encendido en la pasión de Jesucristo, ferviente en el Espíritu. ¿Para qué? Para transformar una ciudad con el mensaje del Evangelio. Pablo llegó, predicaba, la gente se arrepentía. ¿Se acuerdan que quemaron todos los libros de brujería? La gente dejó el paganismo, dejó el ocultismo, dejó todas esas prácticas erróneas y empezó a buscar al Señor Jesucristo. Ahora, esos creyentes comenzaron, se encendieron en la pasión, fueron testigos a tal punto que el apóstol Pablo estableció varios pastores de esa primera generación, porque él cuando se va llama a los ancianos y les da instrucciones bien específicas. Hoy la pasión nos enciende. Nadie está dispuesto a renunciar a nada por el servicio de Jesucristo. Amén. Podemos ser creyentes de la primera generación porque había todavía algunos y estar también o haber perdido el primer amor. Quinto, la advertencia les advierte a los hermanos de Efeso lo que les sucedía si ellos se rehusaban a escuchar. Vendré pronto a ti y quitaré el candelero de tu lugar si no te hubiera arrepentido. En el versículo 5. Si ustedes como iglesia se encaprichan en su forma de pensar, de actuar, de vivir y no cambian, ¿sabe qué le está diciendo? Mi presencia se irá de este lugar. Mi presencia se irá de usted. ¿Cuándo se va la presencia de nosotros? Cuando nosotros vivimos como queremos y como pensamos
y creemos que el Evangelio que nosotros vivimos está bien, y cuando yo no cumplo, no, Dios sabe todas las cosas y Dios me entiende. No, Dios no entiende. Jesucristo no nos entiende. Ahorita la iglesia, estas serán las consecuencias. ¿Querés recomponer la relación? Tenés que hacer estos 3 pasos. Amén. La advertencia, el ultimátum. Advierte a los hermanos a los que les sucedería si ellos se rehusaban: vendré pronto a ti y quitaré mi presencia de ustedes. Cuando hacen una auditoría en un lugar, en un gerenciamiento, está todo mal hecho, le vienen diciendo: hacé todo esto, porque la cosa va a terminar como no queremos que termine. Porque si se hace gerente lo aprecian, ponete las pilas, ajusta esto. Sí, está bien. No, tenés razón, le dicen al dueño de la empresa. Se fue el empresario, el gerente sigue haciendo la suya. Lo vuelven a auditar, te la hacen corta. Hasta luego. Y en ese hasta luego Jesús está diciendo: yo me voy a ir y no voy a estar más con ustedes, le dice a la iglesia de Efesios. Ustedes no cambian, siguen pensando igual. Y después, cuando esto sucede en forma personal y en forma de congregación, hay iglesias que después desaparecen. Hay iglesias que desaparecen, que emergen y desaparecen. Iglesias que se cierran. Ahora, la pregunta que todos nos tenemos que hacer: ¿le gustaría a usted que pase esto un día que la iglesia donde usted creció, donde fue enseñado, donde fue instruido, desaparezca? No. Entonces, evidentemente, cuando el Señor le habla al pastor de la iglesia de Efesios, le habla primero a él y después transmite. Si no ajustamos todo esto, quizás no podamos poder reunir un tiempo más, practicar toda la liturgia cristiana. Y va a parecer que un día, si no cambiamos, el Señor se va a ir y la iglesia va a desaparecer, porque si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Amén. Entonces, lo que Jesús está diciendo es algo fuerte, algo tremendo. Ahora, Dios siempre apela a que nosotros vamos a escuchar, vamos a ser dóciles a su voz y vamos a obedecer. A los nicolaitas ya lo vimos. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere. ¿Quiénes son los vencedores? Usted va a ver que en Apocalipsis están divididos, hay 2 grupos. No hay grises. A los que vencieron y a los vencidos. Los que ganamos o los que perdemos. ¿Somos leales a Jesucristo o somos del anticristo? Porque en la iglesia hay gente que es de Cristo y gente que no es de Cristo. Cuando habla de vencedores no se refiere a un nivel alto de creyentes, como por ahí se dice, ¿no? Este es un creyente re grosso.
Los vencedores son los verdaderos creyentes. ¿Sí? Entonces, un vencedor es un verdadero creyente. Un verdadero creyente escucha lo que Dios dice, lo que el Señor nos reclama de nuestra vida. Te daré de comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Es comer del árbol de la vida. Después de la caída en el Edén, se prohibió comer al hombre, se lo sacó, se puso un cerco con querubines, ¿no? Con ángeles, que se le prohibió comer del árbol de la vida. Ahora, Jesucristo venció, redimió, pero esa redención está programada en su iglesia, y a los de su iglesia, a los que venzan, les va a permitir comer del árbol para vivir eternamente con el Señor Jesucristo. Amén. Ahora, para concluir, ¿anduvimos más o menos bien o más o menos? Para concluir, características de los verdaderos creyentes en la Biblia. Pablo en Romanos 12:21 dice: no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. ¿Sí? ¿Y qué es no ser vencido por lo malo? Muchas veces nos pasan cosas malas, ¿sí? Nos pasan cosas, somos defraudados, no han pasado cosas. ¿Quién no se sintió defraudado siendo un creyente alguna vez, y aún dentro de la iglesia? Yo me he sentido defraudado alguna vez, muy defraudado, decepcionado, hasta el punto que circunstancialmente entré en una peluquería y fui ministrado por un peluquero. Lo he contado un par de veces, pero para aquellos que no lo contaron. Estaba tan indignado, siendo pastor, que me salía el porteñazo enojado: de aquí en más no soy más salame, no soy más bueno con nadie. Enojado. Entro a la peluquería, empiezo a cortar pelo. Me cuento una historia breve. Había vendido un auto en el año, cuando me hablé, a fines de los años 90. Y dice que, más o menos fue en ese tiempo, ¿no? Dice que vendió un auto. Imagínense, ¿a quién le duele 5.000 pesos? ¿A los demás no le duele? Sí, me pasa así. Si no le duele, traigan. Bueno, en aquel tiempo vendió un auto y un conocido a 5 cuadras no le pagó 5.000 pesos. Me dice: ¿sabes qué? Me agarró una bronca, me dice. Yo dije: de aquí en más no soy más bueno con nada, que lo pueda jorobar, lo voy a jorobar. Así estaba peor que yo, ¿no? En ese momento que me contaba la historia, en el momento que le pasó eso. Pero ¿sabe qué? Un día me puse a pensar y me dice, ¿no? Si yo nunca fui así, a mí la gente no me puede cambiar. Termina de decirme eso y la voz del Espíritu me dice: si que no me conoce dice: a mí la gente no me puede cambiar, ¿qué te queda para vos? No escuché más. Respiré profundo, contuve las lágrimas, salgo a la peluquería y empiezo a llorar y a pedirle perdón al Señor. ¿Y qué determiné ese día? Me podré enojar por un momento, me podré lastimar, me podrán lastimar, pero las personas no pueden cambiar mi esencia en Dios. Amén. Señor. Amén. 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 No seamos vencidos de lo malo, sino vence con el bien el mal. Amén. La característica de los verdaderos creyentes, la Biblia: hacen buenas obras, perseveran en los tiempos difíciles, en los días malos, en el día de la escasez, en el día de la necesidad, en el día de la enfermedad, en el día en que parece que nadie nos comprende. Perseveramos en los
tiempos difíciles. Prueban y rechazan los falsos apóstoles. Recuerdan, se arrepienten y hacen y vuelven a las primeras obras. Aborrece lo que aborrece Dios. La obra de los nicolaitos, las falsas enseñanzas, las herejías. No puedo soportar la maldad. No le puedo decir a un malvado, no, vení con nosotros, está todo bien. No, la maldad no la podemos soportar. Y por sobre todas las cosas se someten a lo que el Espíritu Santo de Dios le dice a la iglesia. El que por eso concluye, el que tiene oídos oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, así, al que venciere le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Amén. Vamos a darle gracias a Dios por su palabra. ¿Qué es lo que Dios no quiere? Y por eso siempre nos habla, es retirar su presencia de nosotros. Dios es un Dios de oportunidades. Amén. Ahora, si Dios nos dice, no es por allá, es por acá, tenemos que ser sabios en Dios y decir, Señor, puede ser que me pasaron muchas cosas, puede ser que me pasó de todo, pero yo te voy a amar hasta el final. La esencia de hijo tuyo nadie me la va a quitar. Así es, Señor, amén. Si he dejado mi primer amor, te pido perdón. Y decirle al Señor, ¿cuáles eran las primeras obras que yo hacía? ¿Cuáles eran esas primeras obras que dejé de hacer? ¿Y qué tengo que hacer? Póngase de pie. Y es un tiempo para hablar con el Señor. Porque más allá del mensaje, seguro que hay mucha instrucción, Dios nos clarifica muchas cosas, seguro que a través de su palabra el Señor nos demanda cosas. No se distraigan, cierren los ojos. Hay momentos en que Dios quiere hablar con nosotros, nos habló, seguro como Dios me habló a través del peluquero, porque después de la enseñanza de vida que me dio el peluquero, la voz del Espíritu me dice, este no me conoce, y piensa así que te queda para vos. Cuando la palabra de Dios nos habla, automáticamente el Espíritu Santo habla a nuestro hombre interior o a nuestro entendimiento y nos marca un rumbo, nos marca. Y si nosotros oímos la voz, seamos dóciles, no endurezcamos el corazón como lo endureció Israel allí en el desierto. Por endurecer el corazón, una generación completa de hombres que salieron de la esclavitud, que vieron hechos tremendos de parte de Dios, milagros, prodigios, señales, maravillas, por esa mano poderosa, esa diestra poderosa de Dios. Perdieron la eternidad, perdieron la entrada a Canaán, que figura de perder la eternidad, simplemente por endurecer el corazón a Dios. Por eso que en esta mañana cada uno de nosotros pensemos, somos una congregación, y yo no le digo que esto pueda suceder, pero sí plantearnos lo siguiente. Como pastor no me gustaría que el día de mañana esta congregación se termine, esta congregación se seque porque Jesús retiró su presencia a causa de cerrar los oídos. Y este lugar que quizás hoy hay personas que están tercera, cuarta generación, no deben querer que este lugar se cierre, deben querer que el Señor se siga manifestando sobre sus hijos, aunque hoy parezca que la cosa está mal en sus hijos, que no han experimentado ese primer amor.
Que quizás haya un trabajo de oración, de formación, de discipulado. ¿Para qué? Para que sean verdaderos hombres y mujeres de Dios que amen, que sirvan a Dios de corazón, que no tengan doblez, que no tengan maldad. ¿Por qué? Porque de esa manera, con maldad, Dios rechaza a los malvados. Dios no quiere a los malvados. No quiere a la gente que daña a otros con doble intención. Él no soporta a los obreros fraudulentos, a los obreros mentirosos. No soporta a los creyentes mentirosos. No soporta a la gente que quiere vivir una vida de licencia mundana, licencia sexual, vida libre, porque no es lo que Dios quiere. Hay muchas cosas que Dios nos está diciendo en esta mañana. Y que cada uno de nosotros en esta mañana tuvimos oído para escuchar y tuvimos un gráfico para, no creo que todos lo hayan podido ver, pero los que tienen buena vista lo habrán podido ver y van a poder recordar lo que Dios nos dijo en esta mañana. Pero es un momento para que cada uno de nosotros hablemos con Dios. Y con una música suave vamos a orar a su vez, dirigir una oración y cada uno hable con Dios. Si alguien se siente auditado, ¿cuándo nos sentimos auditados? Cuando nos están diciendo, no, está mal. O está bien. Y quizás en la palabra hay cosas que dicen, bueno, sí, está bien, esto está bien, pero estas cosas también están mal. Y lo que está mal lo tengo que subsanar. Porque si esta palabra es para la iglesia a través de las edades, y también se da una condición de esta en mi vida, al menos yo no quiero que el Señor retire su presencia de mí. Recién cantábamos, amamos tu presencia. Yo no quiero que el Señor quite. David llegó en un momento de quebrantamiento y dijo, no quite de mí tu Santo Espíritu, cuando reconoció su pecado. Entonces, cuando hay una auditoría, una confrontación de la verdad de Dios en nuestra vida, es el momento en que tenemos que reaccionar. Como reaccioné en ese día en la peluquería, Dios quiera que cada uno de nosotros, los que tengamos que reaccionar en este día, podamos reaccionar para bien. También esto nos habla del por qué, porque mucha gente que amaba a Dios, venía a la iglesia, hoy no viene más. Fueron auditados, fueron advertidos, desobedecieron, desoyeron la advertencia de Dios. Y el Señor retiró quizás su presencia. Que esto no nos pase a cada uno de nosotros. Rey de Gloria, en esta mañana, te doy gracias porque estamos reunidos en tu nombre, que es por sobre todo nombre. Tu palabra es verdad y tú no tienes mudanza, no hay sombra, no hay variación, tú nos amas con amor eterno. Tu palabra nos declara que ella es una espada de dos filos y esa espada de dos filos penetra hasta partir el alma. Y tu palabra hablada, enseñada, esta palabra profética más segura, cuando llega a nuestras vidas nos desnuda a tal punto que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, así como me desnudaste esa mañana en esa peluquería con ese peluquero. Espíritu Santo, yo sé que nos estás hablando en esta mañana y solamente tú pones el querer, el hacer por tu buena voluntad. Santifícanos en tu verdad. Permítenos, Señor amado, volvernos a ti en lo que nos tenemos que volver a ti con todo nuestro corazón. Que toda mentira sea quitada, sea desarraigada en esta hora. Aún ayúdanos en la debilidad.
todo pensamiento, toda filosofía doctrinal errónea, equivocada, de mentira. Guarda a tu iglesia, a los jóvenes en especial, de la doctrina nicolaíta. Guarda a tu iglesia en general, de aquellos que se dicen ser apóstoles y no lo son, y tú nos diste claridad, para que cuando escuchemos a alguien podamos discernir si están todos los síntomas patológicos del error doctrinal, de la herejía, de la mentira, que solamente buscan lo suyo y no buscan establecer tu reino y llevar a las personas a los pies de Jesucristo. Aún te pido, como servidor tuyo, te pido por mí, por mi esposa, tu sierva, por los líderes de esta congregación, que nos guardes, nos libres del mal, del maligno, para no desviarnos de la verdad, no desviarnos del fundamento eterno, esa piedra de ángulo que es nuestro Señor Jesucristo. Que siempre hablemos tu verdad, que siempre enseñemos tu verdad, que siempre guiemos, Señor, a las personas que pones bajo nuestro cuidado a la salvación eterna y no al fin personal, ni particular, ni egoísta de los hombres. Líbranos de toda corriente doctrinal errónea. Te pedimos perdón y queremos volvernos a las primeras obras. Ayúdanos aún en la debilidad. Aquellos que no pueden perdonar, que puedan perdonar. Aquellos que cerraron su corazón por la decepción puedan decir en esta mañana: como me hablaste a mí, Señor, en aquella oportunidad, la gente no puede cambiar mi esencia como hijo tuyo. Que ninguno de nosotros que estamos aquí, el enemigo cambie la esencia de hijos tuyos. Y que podamos día a día caminar en la libertad cristiana, guardar nuestra mente, nuestro corazón para ti, para tu servicio. Señor, bendice a esa segunda generación de vida abundante, tercera generación, cuarta generación, que hoy no están aquí, porque nunca experimentaron el primer amor. Apelamos a tu misericordia, a tu verdad, y ayúdanos a todos a reparar todo eso, para que nos dé la sabiduría y la gracia para poder reevangelizarlos, para hacerlos volver a ti con todo su corazón. Aún bendice a las familias que están escuchando este mensaje, y que hay una segunda, una tercera, una cuarta generación que no quiere saber más nada de ti, Señor Jesús. Y que ellos puedan encenderse en la pasión del Espíritu también y encontrarse contigo y reconocerte como el Señor y Salvador de sus vidas. Señor Jesús, envía tus ángeles, Señor, a donde hayan hijos tuyos en prisiones de oscuridad, de adicciones, de narcotráfico, de alcoholismo, Señor amado, de promiscuidad, de vidas destruidas, de hogares destruidos. Señor amado, envía tu ejército celestial para que todo demonio que está destruyendo, operando, Señor amado, en los hogares, sobre la tierra, sobre las vidas, oprimiendo, destruyendo, hablando mentira en contra de la iglesia, haciéndole pensar, Señor amado, cosas erróneas, cosas equivocadas, todo demonio sea arrancado, que tu ejército celestial comience a hacer retroceder a toda obra perversa del diablo, para que la luz del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo les resplandezca, Señor, a esos mayores, a esos jóvenes, a esos niños, adolescentes, para que se puedan volver a ti con todo el corazón y buscarte en espíritu y en verdad. Espíritu Santo, te pido que en esta mañana tú despiertes cada una de nuestras vidas, que tú nos sacudas y nos provoques a la acción, que ajustemos lo que tenemos que ajustar, pero que tengamos un vuelco a ti, Señor amado, en todas las áreas de nuestra vida, para que verdaderamente, Jesucristo, tú seas el Señor, el amo, el absoluto de cada una de nuestras vidas, a fin de que caminamos, Señor amado, hasta el día en que salgamos del escenario de esta tierra como personas individuales de esta congregación y como congregación, una iglesia, Señor amado, poderosa,
poderosa que testifique, una iglesia de señales, de milagros, de prodigios, una iglesia que por sobre todas las cosas guarde la centralidad del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Bendice a cada uno de tus hijos en esta mañana, que el poder de tu Espíritu los fortalezca, que tú los alientes, Señor amado, aún si están en un tiempo de adversidad, de dificultad, que tú, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, se manifieste. Aquellos que están en el día malo, por problemas de salud económico, Señor, por problemas familiares, por cualquier índole,